Buenos días compañeros, a continuación vamos a hablarles un poco sobre la Ley 57 de 1887 y su relación con el Código Civil. Para empezar, el Código Civil de 1873 fue adoptado por la República de Colombia en el año 1887 por la Ley 57, como lo antes ya mencionado. Tenemos la legislación y jurisprudencia que modifican el código. La vigencia del código se ha desarrollado en 5 fases, pero solo nos vamos a centrar en las 2 primeras para explicar esta ley. La primera fase comienza en el año 1858 con el inicio de la Confederación, siendo el Estado soberano de Santander el primero en adoptarlas y después los otros estados. En 1873, por iniciativa propia del presidente Murillo, todo se implantó de manera obligatoria para los estados. En esta primera fase, que dura aproximadamente 28 años, solo se dedicaron al conocimiento del mismo. Alcanzando se descubrieron sus imperfecciones y deficiencias, pero a pesar de esto fue respetado en todos y en cada uno de sus artículos hasta el año 1886, cuando con la modificación de la Constitución de ese año dejan de ser estados federados para convertirse en la República de Colombia con un gobierno centralista. Aquí se inicia la segunda etapa de vigencia del código, la cual se extiende hasta el año 1932, después de que la recesión económica de los Estados Unidos de América en 1930 nos afectara hondamente, creando en nuestro país unos cambios socioeconómicos que fueron necesarios atender. Y por ello, a partir de 1932 se inicia la tercera etapa de vigencia del código, es decir, que el objetivo de la segunda etapa es corregir y complementar sus vicios, pero conservando las ideas esenciales. En estos 46 años que duró esta fase del código, las nuevas leyes civiles complementaron la inteligencia del código, según sus propios principios, pero conservando su estructura general y su sentido inicial. Ninguna ley fundamental se dicta, ninguna institución se modifica. En la primera parte se corrige y complementa sus incongruentes masivos, y en la segunda parte se dictan normas sobre matrimonios, personas jurídicas, bienes públicos, obligaciones y etc. De 1886 fue la primera ley civil que buscó completar el código en referencia a la propiedad literaria y artística con el propósito de proteger las obras de sus autores. Ley 57 de 1887. Esta ley contiene 338 artículos que procuraron la experiencia de su aplicación, como por ejemplo, los primeros 45 artículos hacen referencia al Código Civil. El artículo número 2 tiene gran importancia en el orden terminológico de pasar de estados federados a república, como por ejemplo de territorio a estado, de territorio con T minúscula a sitio, de prefecto a juez, de unión a república, estado o país o nación, de Estados Unidos de Colombia a República de Colombia, de presidente del estado a gobernador y de estado a departamento. Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Joseph Prieto y les voy a explicar hoy sobre la ley 153 de 1887. Como podemos observar, nuestro código civil es empírico y casuístico. Esto nos crea una problemática en su interpretación o en su entendimiento al revisarlo. Esta ley 153 se encarga principalmente de esto, de resolver ese vacío que se encuentra ahí. Desde el artículo 1 al 49 de esta ley, ella establece reglas y principios para su mejor entendimiento.
La base fundamental que se encuentra entre esta ley argumenta que es en el artículo 1 y el artículo 48. ¿Qué nos lleva a decir el artículo 1? El artículo 1 nos lleva a decir que pues todas las leyes son establecidas, o todas las leyes que se crean se establecen principalmente para su actuación y para que sean principalmente para la acción realizada. Lo otro es que estas leyes pueden ser creadas, pero si no van en contra de las leyes de la Constitución o lo principal de la Constitución. El artículo 48, ¿de qué nos da a entender? De que, pues, en principal, todos los magistrados o jueces que se encarguen de dictar leyes, ellos principalmente no pueden omitir el silencio o omitir cosas para el beneficio de algunos, porque estos serán castigados. Esta ley, pues, se encarga de diversos temas como son los hijos naturales, los derechos de obligaciones, padres, hijos naturales o hijos legítimos. Se encarga principalmente de resolver estas situaciones que se encuentran en diferentes tipos. En la segunda parte, desde el artículo 50 al 135, se dictan normas sobre matrimonio, personas jurídicas, bienes públicos, sucesión por causa de muerte, obligaciones, promesa de contrato, contratos aleatorios y licencias. Las demás leyes de la segunda etapa de vigencia del Código son de menor importancia, en las que podemos señalar algunas como la Ley Octava de 1922, por la cual se le otorga algunos derechos a las mujeres casadas, también la Ley 36 de 1931, que ordena una formalidad con los testamentos cerrados, y la Ley 70 de 1931, que prevé la constitución del patrimonio de familia no embargado, que esta fue modificada por la Ley 495 de 1999. La Ley Octava de 1992 nos dice que en el artículo 1 nos dice que la mujer casada tendrá siempre la administración y el uso libre de los siguientes bienes. Primero, los determinados en las capitulaciones matrimoniales, y segundo, los de exclusivo uso personal, como son sus vestidos, ajuares, joyas e instrumentos de su profesión o oficio. Tercero, que de estos bienes no se podrá disponer en ningún caso por sí solo uno de ellos de los cónyuges, cualquiera que sea su valor. Como se pudieron dar cuenta, en el artículo 2, 3, 4, 2, 3 y 5 fueron derogados, los cuales no aparecen en esta ley ya. En el artículo 4 nos dice que con los mismos requisitos y excepciones que los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos los actos de la vida civil. Y el artículo 6 nos dice en los términos anteriores que queda modificado y adicionado esto, nos dice en los términos anteriores que queda modificado y adicionado en el Código Civil. Ley 70 de 1931, que es de la Constitución del Patrimonio de Familia. En el artículo 1 dice que nos autorizase la Constitución a favor de toda la familia, de un patrimonio especial que sea con la calidad no embargable y bajo la denominación de patrimonio de familia. El artículo 2 dice que se denominase constituyente aquel que lo establece, llamase beneficiario aquel cuyo favor se constituye. En la constitución de un patrimonio de familia pueden concurrir varios constituyentes constituyentes y varios beneficiarios. En el artículo 3, el patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no se posea con otra persona de proindiviso, ni que esté agravado con una hipoteca, censo o anticresis, y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de 10.000 pesos. El artículo 4. El patrimonio de familia puede constituirse a favor de una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante un matrimonio, o por compañero y compañera permanente, y los hijos de estos y aquellos que sean menores de edad. La Ley 36 de 1931, que nos habla sobre las reformas civiles y judiciales. El artículo 1. Inmediatamente después del acto en el que el testador presenta al notario y a los testigos la escritura en la que se declara que se contiene su testamento, según el artículo 1080 del Código Civil, se deberá extender una escritura pública en que conste el lugar
día, mes y año de la constitución del testamento cerrado, el nombre y apellido del notario, el nombre, apellido, domicilio y apellido del notario, el nombre, apellido, domicilio y vecindad del testador, y que cada uno de los testigos de cada uno de los testigos la edad del otorgante, la circunstancia de hallarse en su entero y cabal juicio, el lugar de su nacimiento y la nación a la que pertenece. El artículo 2 nos dice que en el mismo instrumento se le consignará una relación pormenorizada de la clase, estado y forma de los sellos, marca y señales de los que son medios de seguridad que contenga la cubierta. El artículo 3 dice que la escritura de que tratan los artículos anteriores debe ser firmada por el testador, los 5 testigos y pues el notario. El artículo 4 nos dice que copia de la escritura se debe acompañar a la solicitud de apertura y publicación del testamento. Y el artículo 5 nos dice que antes de intentarse la demanda puede también decretarse el secuestro de bienes muebles y presunto demandado en la cantidad suficiente para cubrir la deuda sobre el que ha de versar la demanda y las costas. Pero para decretarlo será necesario que el interesado compruebe, aunque sea sumariamente, su calidad de acreedor y además, segunda, que el deudor no tenga domicilio conocido, ni bienes raíces, ni un establecimiento agrícola, industrial o mercantil en el lugar en el que se corresponde al demandarlo. También, o que no haya tenido, que aún teniéndolos haya desaparecido de su domicilio o del establecimiento sin dejar alguna persona al frente de él. Y si la hubiera dejado, que éste ignore su residencia o que oculte o exista motivo racial y fundado debidamente para creer que se ocultara o malbaratara sus bienes en daño de sus acreedores. O sea, que no se tenga conocimiento del paradero del deudor. Si la deuda no fuera de dinero, el interesado la estimará para los efectos del depósito. El juez moderará la estimación si él la acredita, aunque sea sumariamente, que es excesiva. Y cuarto, queda en estos términos reformando el artículo 10 de la Ley 40 de 1907.